Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera compuestas por la parte superior del manto y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas. Las placas se desplazan unas respecto a otras a una velocidad de unos centímetros anuales como consecuencia de las corrientes de convección que se producen en el manto superior. Este se extiende hasta 700 kilómetros de profundidad y está constituido por material sólido, pero que puede fluir por estar muy cerca de su punto de fusión. Como la Tierra no tiene una temperatura uniforme, sino que está más caliente en la parte central que en la superficie, existe también gradientes de temperatura en el manto superior, con lo que se halla más caliente en la parte baja y más frío en la parte superior, donde pierde calor por conducción a través de la litosfera. Por ello, y gracias a su capacidad de actuar como un fluido, se originan unas corrientes de convección que transportan el material más caliente y por lo tanto menos denso hacia arriba. Este material fluye horizontalmente y en contacto con la litosfera va perdiendo calor y aumentando su densidad hasta que, por último, cuando esta superficie esté totalmente fría y densa, empiece a descender. Durante el descenso y el recorrido horizontal en contacto con el manto inferior, el material se calienta de nuevo hasta que finalmente vuelve a ascender, cerrando la celda de convección. El metabolismo geológico de nuestro planeta, especialmente el dinamismo de sus placas tectónicas, es el proceso responsable de hacerlo habitable. Un artículo publicado por BBC Earth afirma que en el caso de que el planeta estuviera inhabitado, aún así la Tierra seguiría viva, debido a que su núcleo líquido se mueve generando un campo magnético que lo envuelve. Sobre la Tierra, las placas tectónicas se desplazan y se deslizan, renovando constantemente su superficie. En las dorsales oceánicas, el magma se eleva, formando una nueva corteza al separar dos placas. Cuando dos placas se presionan entre sí, una sección de una puede quedar debajo de la otra. Ese proceso puede cavar trincheras oceánicas profundas o inducir erupciones volcánicas. Pero el movimiento de todas las placas tectónicas no es en la misma dirección, y esto provoca que choquen y rocen unas con otras, llegando el choque a veces hasta la superficie de la Tierra en forma de terremotos, formación de montañas e incluso tsunamis si son choques entre placas oceánicas. Todos estos fenómenos se producen con mucha más intensidad en los bordes de las placas tectónicas. El movimiento de las placas lo estudia la llamada tectónica de placas. El problema es que este movimiento muchas veces es impredecible. Movimiento divergente es cuando dos placas se separan y producen lo que se llama una falla, agujero en la Tierra o una cadena montañosa submarina. Es decir, sus márgenes se van separando el uno del otro. Lo constituyen las dorsales oceánicas como la cordillera centroatlántica, formada por una cadena montañosa de origen volcánico. Las zonas de extensión actúan como centros a partir de los cuales se va generando en forma de lava la nueva litosfera que al llegar a la superficie se enfría y se incorpora en la corteza. Movimiento convergente. Es cuando dos placas se juntan, la placa más delgada se hunde sobre la más gruesa. Esto produce las cadenas montañosas. Las márgenes tienden a juntarse cada vez más. Esto produce que una de las placas sea subducida por la otra. Este movimiento permite que las placas se introduzcan debajo de las otras. Se denomina subducción al proceso mediante el cual parte de la corteza oceánica individualizada en la placa litosfera se sumerge bajo la otra placa de carácter continental. Las placas tienen movimientos de separación de aproximación, se separan o se aproximan unas de otras arrastradas por las corrientes convectivas generadas bajo ellas. En el contexto de la tectónica de placas, los bordes afectados por este proceso reciben el nombre de bordes destructivos, ya que en ellos se produce la fusión de la corteza. Esta fusión va a depender del ángulo de penetración de una placa bajo la otra.
En cualquier circunstancia, la corteza oceánica hidratada funde a temperatura baja, dando lugar a la formación de magmas a poca profundidad y a la generación de cadenas volcánicas situadas sobre las zonas de subducción. Movimiento deslizante o transformantes. Las dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias, también provocan las famosas fallas. La Pangea fue el supercontinente que existió al final de la era paleozoica y comienzos de la mesozoica, que agrupaba la mayor parte de la tierra emergida del planeta. Este planteamiento formula que antes todos los continentes eran uno solo y si ponemos a examinarnos el mapa, encajan unos perfectamente con otros, generando así una postura crítica y un argumento sólido frente a esta teoría.